Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro segundo webinar del 2025. Estamos encantados de tenerlos aquí con nosotros hoy y queremos agradecerles por dedicarle un pequeño tiempo a este evento, un día de semana, de noche, ¿no? El tema de hoy es los 5 principales desafíos al automatizar procesos sin un process engine, un motor de procesos. Está a cargo en esta oportunidad Jorge Chaupín, ingeniero de sistemas, y también es presidente del BOART, ¿no? Ya conocemos a Jorge. En esta oportunidad nos va a disertar sobre los principales desafíos en la automatización de procesos sin un motor de procesos, ¿no? Antes de pasar adelante, Jorge, ¿podrías pasar por favor a la siguiente lámina? Antes de continuar, para aquellos, por favor, que deseen obtener un certificado por asistir a este evento, tenemos una opción disponible. Los miembros y abonados saben que pueden solicitar sus certificados de forma gratuita. Para los demás ofrecemos la oportunidad de obtener su certificado eh, solicitándonos a través del WhatsApp o de la comunidad, ¿no? O del número que tenemos nosotros en nuestra web. Adelante, Jorge, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Gracias por darse ese tiempo de vernos, de apoyar al capítulo peruano de la BPMP. Bien, hoy día vamos a tocar dentro de esta gama, esta serie de webinars que hemos ofrecido este año, los 5 principales desafíos. A inicios de año, nuestro colega André Barba ya habló de los 5 principales desafíos en el diseño de procesos. Obviamente hay mucho más que ello. Vamos a enfocarnos en los principales, en este caso los 5 principales desafíos al automatizar procesos sin un motor de proceso. No estamos hablando de un BPMS como tal, pero sí por lo menos que tengas un motor de flujo que te pueda guiar, orientar el trabajo que tú deseas realizar en un proceso. Voy a tocar 3 puntos. Primero, el marco sobre el cual voy a basarme, el objetivo. 2, los desafíos. Y finalmente, las conclusiones. Recuerden que este webinar tiene una duración de 40 a 45 minutos, así que si hay consultas, preguntas, pueden hacerlas sin problema, la escriben y ahí Lucía, que nos está apoyando, va a dar lectura a ello. El objetivo. Bien, vamos a exponer los 5 principales desafíos a la automatización de procesos sin un motor de procesos BPM y cómo abordarlos para garantizar una solución exitosa en un proyecto. Recuerden que todo tiene que estar en el marco de realizar algún trabajo, alguna aplicación. Por ello, estos 5 principales desafíos es netamente planteándose un proyecto de automatización. Tú automatizas ya no tienes los procesos identificados, obviamente, y estás pasando de un assist hacia un to be. ¿Cuáles son esos 5 principales desafíos? Primero, el primero que en mi experiencia me gustaría compartirles es el siguiente: la falta de visibilidad y control del proceso. Recuerde que cuando no tenemos un motor, es más, voy a estar un paso más atrás. Cuando empezamos a modelar, si bien tenemos el flujo de trabajo desarrollado, este muchas veces se queda en papel y no llega a ser parte o un instrumento o una herramienta el cual dirija nuestra labor del día a día. ¿Por qué ocurre? Puesto que no hay un control de proceso, la automatización a menudo se realiza mediante aplicaciones ad hoc, aplicaciones aisladas, o de una otra forma tenemos aplicaciones que pueden estar orientadas al trabajo no tan flexible, ejemplo, los CRP o cualquier otra aplicación que sea in-house. Esto no tiene una visión obviamente punta a punta, una visión centralizada en el proceso, orientada a ofrecer el valor que requiere el cliente, pero sí nos ayuda a hacer las tareas y nos ayuda a realizar las actividades del negocio. Dificulta que no exista un control del proceso, el seguimiento, la supervisión, el control para poder hacer mejoras sobre el proceso. Sí, dificulta, puesto que no es obtener datos como por ejemplo el tiempo, datos como por ejemplo el costo con el tiempo para que tú puedas optimizar y por ende la calidad y la capacidad.
Voy a pasar a la siguiente diapositiva y vemos cómo vamos a afrontarlo, ¿no? Tenemos que afrontar este tipo de desafíos. Pasa por utilizar, al no tener un BPMS o al no tener un motor de flujo, lo que podemos hacer es pequeños checklists. O si tenemos una herramienta o podemos contar con aplicaciones basadas en lo que nosotros llamamos low code, en el cual podemos hacer un checklist de repente con apoyo de una tablet o un celular, podemos hacer un logging, es decir, mantener un log de cada evento o cada paso que se va dando para poder nosotros capturar el tiempo. Es indispensable que tengamos tiempos y costos para poder mejorar el proceso. Eso es lo que no nos facilita la ausencia de un motor de proceso. ¿Ok? Esto al final nos puede arrojar datos en un dashboard, un panel de control que facilite el análisis en los procesos. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, hay que implementar este tipo de soluciones pequeñas, como les digo, que nos permita ese registro de logs. Si es posible, poder usar algunas herramientas libres que nos permitan hacer ese traqueo. Desafío dos. Si hasta este punto hay alguna consulta, me avisas, Lucía, por favor, porque quisiera que se entienda muy bien cuáles son estos desafíos. Dos, la integración deficiente con otros sistemas. El desafío de automatizar sin un motor de proceso, de por sí siempre existe antes de que le demos ese valor de un motor de flujo, ya la automatización se sigue con sistemas, es decir, con software. Y siempre hay un acápite dentro de la profesión de sistemas que dice que hay islas de automatización. Es más, cada área de una organización, sea pública o privada, se va convirtiendo en una isla, no solamente de procesos, sino de información de datos. Cada uno maneja su propia base de datos, cada uno maneja sus propios indicadores, cada uno maneja sus formas y métricas de cómo controlar el proceso. Esta integración deficiente es porque no se conoce el punta a punta nuevamente. Recuerden que al tener mapeado un proceso de punta a punta, sabes por todas las áreas que va a pasar y todos los roles que están involucrados en el proceso. Estos roles, si bien no obedecen de forma exacta a los sistemas que ya se tiene ya en producción, que esté funcionando en nuestras empresas, es parte natural de la evolución, por si acaso. No es algo que no haya nacido de esa forma. Antes que se conceptualice los procesos como una herramienta, ojo, los procesos siempre han existido, hemos tenido aplicaciones que han ayudado a la tarea del día a día. Los procesos automatizados sin un motor centralizado tienden a depender de múltiples aplicaciones, como les comentaba, y sobre todo muchas de estas aplicaciones están, si hablamos en cuestión de tiempo, en diferentes tecnologías, lo cual hace muy difícil su integración, llegando a un término que se dice comúnmente y coloquialmente, los software legacy, software legados, que guardan dentro suyo mucho de la lógica del negocio, que son hasta imprescindibles, casi imposibles quitarlos, porque mucha de esa lógica que tienen esas aplicaciones hacen que funcione el negocio. No pasa esto solamente en organizaciones pequeñas. En banca pasa mucho. Tenemos software que está sobre soporte de hardware S400, están en COBOL, en aplicaciones que si son de sistema me están entendiendo, son cosas muy antiguas. Si trato de hacer una relación para que ustedes me entiendan, es como si tuviésemos televisores muy nuevos, HD, muy inteligentes, y tengas estos televisores de tubo con grandes cajas hacia atrás, abultadas, e integren toda esa tecnología. Actualmente existe en muchas organizaciones. Los sistemas de planillas, muchos sistemas contables no se modernizan porque hay mucha lógica detrás de ellos. Paso al siguiente slide. Vamos a hablar de cómo afrontar esto y cuál es la solución también. ¿Ok? ¿Cómo afrontamos esa falta de integración de las aplicaciones en un proceso? ¿Es necesario esta integración? Sí, por un tema muy esencial, la explotación de datos.
Actualmente ya con toda la tendencia de que se gobierna el dato, se gestiona el dato, necesitamos saber quién es el dueño del dato y cómo este va fluyendo a través de un proceso, que puede tener un dueño muy aparte de dueño del dato, ojo. ¿Cómo lo abordamos? Con estándares. Cada aplicación que se haga de acá a futuro ya se maneja un estándar. Es decir, vamos a decir una forma de cómo vamos a comunicarnos. Eso se llama protocolos. Pero de acá hacia adelante la solución está, estamos hablando de lo que es soporte web service con API REST, API SOAT, WebSocket, etcétera. Pero de acá hacia atrás, eso sí es tormentoso porque empezamos ya a utilizar tecnología un tanto más pasada y tenemos que hacer ciertos sacrificios porque sí requerimos de esa data. Y empieza lo que es los famosos batch que se hacen día a día o tal vez hora a hora para extraer información de esos software legados, software muy antiguos y sean disponibles, sean, bueno, la data sea disponible para nuestro proceso, que ya está obviamente requiriendo esa información. Si esto tuviese un motor de procesos por detrás, hay muchas tareas que se pueden automatizar con un service task, amarrándolo a un RPA, amarrándolo a un servicio, donde podemos hacer esa extracción desde la misma base de datos, de repente con un DB-Link, algún tipo de tecnología que nos permita conectarnos al software legado. Hacia adelante, los motores de proceso tienen ya un soporte nativo a través de lo que son los service tasks. Por ahí va la solución. Ahora, arquitecturas que nos pueden apoyar de acá a futuro, tenemos las famosas aplicaciones orientadas al proceso y arquitecturas orientadas al proceso. Vamos facilitando una incorporación de esta tecnología a futuro cuando tengamos un motor. Pero el desafío es, si no tenemos, ¿qué hacemos? Pues empecemos a usar APIs, arquitecturas, plataformas que nos permitan esa integración. Actualmente se habla mucho de microservicios en lo que es el ámbito de software o la creación de software. Hablamos también de PaaS, de SaaS, el software como servicio, que nos permite hacer esas integraciones y haga que nuestro flujo de proceso, ante la ausencia de un motor, cobre vida y tenga flujo coherente en ese punta a punta que tenemos. Tercer desafío, la falta de flexibilidad y escalabilidad. Cuando se hace una aplicación orientada al proceso, estamos sobre un motor de proceso. Si algo cambia en la actividad A tenía una sucesora que era la B, y esto si en una siguiente mejora, de repente ya no es una sucesora, sino una paralela, es muy simple pasarlo con BBMS. Simplemente es mover el modelo y hacer obviamente la certificación del mismo para ver si tiene algún efecto o algún problema. Pero ese cambio es rápido, es flexible. En cambio, si no tenemos un motor de proceso, tenemos que pasar por todo un ciclo de validación de que el proceso, al no tenerlo, obviamente montado sobre un proceso, validar si es que estas excepciones se puedan dar. Es por ello que tendencias modernas, como por ejemplo DevOps, te facilita esa flexibilidad de cierta forma. Cuando hablamos de escalabilidad, hablamos de que si ya tienes un proceso que hace algo y vas a tener que, ejemplo, si ya tienes un proceso que hace, voy a poner un ejemplo quizás muy pequeñito, que hace comida rápida del tipo X, puedes escalar a hacer comida rápida del tipo Y. Ya conoces los procesos, ya tienes la forma como trabajar y puedes escalarlo de forma rápida. No solamente en volumen, sino también en tipicidad. Un BPMS esto lo hace de forma muy rápida. Muchos ejemplos se han planteado dentro de otras instancias, otros webinars muy curiosos donde puedes cambiar de producción en una misma línea de trabajo. Hoy producías de repente tuppers y la siguiente estás produciendo algo de metal, algo muy diferente. ¿Cómo afrontamos este desafío? Vamos a ver la siguiente lámina y vamos a ver cómo afrontamos este desafío, porque es importante que tengamos nosotros esa flexibilidad y escalabilidad, sobre todo porque estamos hablando de automatización, es decir, hay software por detrás. Bien, vamos a automatizar utilizando los principios de modularidad, es decir, no vamos a hacer monolitos en software, sino vamos a hacer pequeños módulos que correspondan
a cada una de las actividades o fases de nuestro proceso, teniendo en cuenta que con los estándares que se tienen que aplicar, vamos a poder reutilizar mucho de ese código, mucho de esa aplicación, para que cuando tengamos que hacer algo muy similar en otra instancia, lo podamos valorar. Algo también que se requiere para afrontar este desafío es que se planifique y se tenga un buen diseño de software desde el inicio. Es decir, no hacer el software simplemente en pequeño, sabiendo que esto va a desencadenar am, a resolver un problema de un área o de una gerencia, una oficina, sino que tiene que abordarse en esa planificación de software un proceso punta a punta. Para que se entienda, antes de tener el software o desarrollarlo, la planificación del proceso es primordial. Tú debes saber que este software, de todo este proceso que tienes de punta a punta, qué partes va cubriendo. Esa planificación nos va a ayudar a afrontar este desafío. Si nosotros no tenemos esa planificación de ese diseño escalable, flexible, desde el principio, vas a tener las bases de la arquitectura del software no muy buenas, ¿no? Es por eso que empezamos a tener parches y parches, de repente hasta los cimientos tendrán que moverse. Y mover los cimientos a nivel de base de datos, a nivel de una aplicación o arquitectura, es muy difícil y muy oneroso tanto en tiempo como en costo. Solución, adaptar arquitecturas basadas en microservicios, por ejemplo, que son mucho más modernas, más flexibles, en cada parte de un proceso o actividad que puede independizarse. Si nosotros identificamos que hay un proceso que no dependa de otro, podemos realizarlo completamente, sin problema. Pero si hay dependencias, tendríamos que empezar a ver cómo nos comunicamos entre una aplicación que tú has hecho contra otra que tú has hecho. Si era difícil comunicarse entre dos aplicaciones, una que sea in-house y otra que sea externa, sabemos que con las APIs lo podemos resolver. Pero ya de forma nativa, si son dos aplicaciones que los has hecho in-house tú mismo con tu equipo de desarrollo, es casi inaudito que estos no hablen. Sería solamente esa forma si es que hubiese una planificación y no se hubiese escalado de una forma correcta. Al hacer mucho más pequeño una aplicación, al igual que un proceso, siempre se aplica la siguiente propiedad. Si tú lo haces más pequeño, reduces la complejidad. A mayor detalle que tú tengas de un proceso, podrás identificar muy bien dónde puede haber cuellos de botella, así como desconexiones. Igual en las aplicaciones. Si tú sabes qué parte del proceso de una aplicación, entonces sabrás también qué parte hay una desconexión y qué parte deben corresponder a un cuello de botella que tú puedes solucionar. Vamos con el cuarto, la falta de gobernanza y cumplimiento normativo. Puse este desafío porque cuando no hay un motor de proceso, muchas veces el soporte a los sistemas integrados de gestión, que se basan todos en la ISO 9000, 1001 para ser más exacto, y de ahí escalas a lo que es el cumplimiento o el compliance como tal, requiere que cada cosa que se haga esté normado o tenga un soporte normativo. Es decir, sea en la parte pública o privada, todo aquello que se haga, todo desarrollo que se haga tiene que estar normado. Desde de repente tus labores del día a día, como hasta la construcción de un software, tiene que estar normado. Y bueno, no quiero andar en esa parte, pero todo eso se cumple con una auditoría, ¿no? Al no tener un motor de procesos que controle las tareas y secuencias, tienes la libertad para hacer cualquier camino o cualquier desvío dentro de la creación o función del flujo de trabajo. Acá tengo la automatización sin motor de procesos, puede ser que sea difícil hacer políticas, normativas, específicas de cumplimiento, ya que los procesos no están claramente definidos ni controlados de forma centralizada. ¿Cómo lo podemos resolver esto? Acá tenemos que, ¿cómo afrontarlo? ¿No? Vamos a ver cómo lo afrontamos esto. Esto lo afrontamos estableciendo políticas claras de gobernanza para garantizar que los procesos automatizados cumplan con las normas legales. Ojo, cuando digo procesos automatizados, estoy hablando de procesos que tienen soporte de TI, algún software. Luego tenemos que ver que ese software cumpla la normativa o todo lo que es el compliance. Actualmente en el Perú se maneja mucho lo que es seguridad de la información uno y sobre todo lo que es datos, la protección de datos personales.
La protección de datos personales, si todo lo vemos sin automatización, aún sigue siendo una quimera, una fantasía, ¿no? Porque tenemos papeles descontrolados por todo sitio, información o datos regados en papeles muy importantes que están a libre disposición de cualquier persona, sin que tenga obviamente los permisos necesarios. Pero ya cuando tienes un proceso automatizado, es decir, un proceso con software, ya puedes restringir mucho de estos permisos a roles que sí les corresponde. E incluso ya con la tecnología, con software, puedes buscar, puedes encriptar mucha desinformación que tú no quisieras que sea visible para ciertos roles o ciertas personas o a cierto ámbito de grupos que puedan acceder. También se puede mantener lo que es el cumplimiento de normativa en el aspecto, por ejemplo, de transparencia. Si hay cosas que tú tengas que publicar, puedes automatizarlo en tu proceso y establecer por reglas de negocio que sí está disponible o está abarcado dentro de la cobertura de lo que es la libertad o disponibilidad de información y aquí está protegido sobre lo que es la seguridad. Ahora, todo ello sí está normado, es decir, hay principios y hay normativa, hay procedimientos, los procesos, los procesos van primero, luego va la parte normativa y sobre ello el software se basa. Si un software no se basa sobre la parte normativa que existe, entonces el software está violando aquello que debería cumplir. Por ello que para mí era muy importante, ojo, recuerden nuevamente, perdón, que este desafío de la parte de gobernanza del sistema normativo se dé a través de un motor de procesos. Quinto y último, deficiencia en la gestión de errores y excepciones. En anteriores webinars o eventos de la asociación siempre hemos conceptualizado y hemos dicho que cualquier modelado o cualquier diseño de procesos que se automatice o se mejore y se diseñe no va a cubrir obviamente el 100% de todos los casos del flujo. Debería cubrir por lo menos la mayoría. Aplicando un poco de Pareto el 80-20. Es decir, el 80% de todos los casos de un flujo sí van a corresponder a la automatización. Y el otro 20% tendrás que manejarlo de otra forma. Ejemplo, si tenemos un sistema de ventas y el sistema de ventas es que de esta forma, en orden. El cliente va, coge el producto, se acerca a caja, paga, lo envolvemos, lo pagamos con tarjeta, efectivo, cheque, yape, etc. Envolvemos y se va. Si hubiese algún percance en el cual de repente la tarjeta no tiene el monto exacto y tengan que pagar con dos medios de pago o tres medios de pago, o de repente, ¿qué sucede si la talla que se probó al final que estuvo en medio de la caja se rompió algo antes del proceso antes que el proceso culmine? Tiene que haber siempre una excepción, un error. No cumple, obviamente, el esquema que debía ser de inicio a fin. O sea, la parte que debió funcionar en ese flujo no sucedió como pasó, como debía estar pensado o planificado. Por lo tanto, tenemos que empezar a ver los errores o excepciones que van a poder suceder. Pero estos son lo menos. Y en esta deficiencia de gestión de errores y excepciones, nosotros tenemos que tener, al no tener un motor de procesos, un motor de flujo de trabajo, tenemos que empezar a documentarlos. Pero como parte de, en proyectos lo vemos como lecciones aprendidas. Es decir, hay algo extraño que pasó. Pero si ya lo tenemos y pasó una vez, hay que ponerle un poco a yoke. Es decir, que no vuelva a pasar. Que nos pase una vez está bien. Que pase dos veces, tenemos que tener esa capacidad de reacción. Por ello, ante la ausencia de un motor de procesos que nos pueda facilitar la gestión de errores y excepciones, lo que tenemos que hacer nosotros es garantizar que por lo menos ese 80% de flujos normales que están dentro de la normalidad, entre comillas, se cierre, se cumpla. Y el otro 20% pasar lo que es gestión de errores y excepciones. ¿Cómo afrontamos esto? Vamos a ver. Nosotros afrontamos esta deficiencia de la gestión de errores creando protocolos claros y detallados. Estamos hablando de implementar un sistema de gestión de excepciones y notificaciones que permitan detectar errores. Uno, no tanto de manera anticipada porque ya estaríamos viendo lo que es riesgos, pero sí de una forma muy proactiva. ¿Qué sucede o qué pasaría si podemos nosotros responder ante un fallo, ante un error? Notificar a los responsables, en este caso al dueño del proceso, y a los actores, ¿no?
que están cubriendo el rol para poder luego hacer una investigación y poder nosotros sanar, crear un Pocayoke. ¿Ok? Soluciones, son una solución eficaz que podemos usar acá, es establecer un sistema que identifique, nos proporcione información detallada de los casos similares o casuísticas pasadas del error que nos pasa. Si tú usas un motor de procesos, obviamente esto sí lo tienes y sabes cómo derivarlo y no se te deforma esos cuellos de botella de repente. En el ejemplo que les puse de la compra que pasaste por caja, no hacerte este cuello de botella y salir de ello de una forma sencilla y no parar lo que es el flujo de los demás procesos o los demás toques que están en cola. Para ello, actualmente ya tenemos herramientas muy potentes, por ejemplo, la IA. La IA sí nos puede dar un soporte a operaciones, no solamente de TI, sino operaciones comunes y manuales que actualmente podemos estar resolviendo. ¿Cómo resolvieron otras personas otras casuísticas? El mundo se nos ha abierto mucho con el apoyo de la IA. Hasta acá les he dado los 5 desafíos que desde mi perspectiva o experiencia son necesarios abordarlos en cualquier automatización en el cual no se tenga un motor de proceso. Conclusión, la automatización de procesos sin un motor de proceso puede retener diversos desafíos. Uno de ellos es la visibilidad del control. Quizás no conocen lo que es un motor de proceso o no lo conceptualizan al 100%, pero muchos de los datos que arroja un motor de proceso de forma natural o nativa parten y originan la mejora del mismo. Es decir, todo un sistema de ventas, por un ejemplo simple, todo un sistema de ventas está hecho para hacer o ayudar a realizar una tarea. Desde que alguien selecciona un producto hasta que se le cobre el producto, hasta que se le envía el producto a casa o hasta que se le entrega. Pero mucho de esta aplicación no guardan datos como el tiempo. ¿Cuánto se demoró en seleccionar del catálogo un producto? ¿Cuánto se demoró en esperar en cola en caja? ¿Cuánto se demoró en pagar? ¿Cuánto se demoró en embalar ese producto? ¿Y cuánto tiempo se demoró en enviarle el producto al cliente? Un motor de proceso lo tiene por defecto. Toda esa data lo va ahorrando por cada una de las pasadas. Cliente uno, cliente 2, cliente 3, cliente 4. Pónganse esto en un marco mucho más, vamos a dar un poquito más de valor público, algo un poquito de experiencia. Pónganse que ustedes empiezan a obtener información de cuánto dura un proceso legal, desde que alguien es de repente demandado, denunciado, y pasa por todas las instancias posibles. Y empezamos a ver dónde es que se detiene o dónde se demora el proceso. Si tienes esa información, al tener esa información nosotros podríamos saber dónde es que faltan más personas, dónde habría que cambiar el procedimiento. Pero al no tener todo ello, tenemos un sistema de justicia un tanto de repente pesado. Te los pongo porque he tenido cierta experiencia en ello y he llegado a la conclusión de que sí, no tenemos información sobre eso. Por lo tanto, mejorarlo es un desafío muy grande. Dos, integración de sistemas. Cuando tú implementas un motor de proceso, empiezas con un pequeño y gran problema, que hay muchos sistemas que son islas. Si bien tienes información de repente del core del negocio, requieres mucho soporte. Ejemplo, si tú empiezas en la programación de un personal para que atienda algo, tendrías que tener acceso a quién? Al sistema personal. Porque de repente empiezas a programar tú como dueño de proceso de un área X. Saben que va a venir a trabajar A, B, C, D. Y si no tienes información del área de personal o de recursos humanos o de talento, anyway, como se llame, de que cierta persona de repente está de vacaciones o permiso, etcétera, lo programas y cometerías un gran problema. Esa integración no tiene que ser un papelito, sino extraer data que te dé de forma clara. Otra forma de integrar que a mí me ha pasado en mi experiencia es, oye, ¿sabes qué? Requerimos saber los días feriados que se tiene en el Perú para no programar a las personas, a personal que venga a trabajar. Y tenías obviamente los feriados que se tienen en el Perú, los que salen en el peruano. Sabes que feriados son nacionales, pero te das cuenta que tú eres una empresa nacional y hay feriados regionales. El feriado que, incluso locales también en Lima tenemos ciertos feriados, como el aniversario de Lima, y tienes, justo programas una visita o un control
o una venta en Ayacucho, en Arequipa, Trujillo, y ese día es feriado en esa localidad. Si tú no tienes acceso a esa información de esa zona, no integras esa parte del sistema, esos datos, obviamente que tu proceso, por más bueno que sea y no hay integración de datos, va a fallar. Tres, escalabilidad. Es necesario que cuando se haga la automatización, sea la arquitectura que sea modular y escalable, sepas que cada parte de esa automatización va cubriendo a tu proceso, cada actividad del proceso o qué parte del proceso. Recordemos nuevamente que es bastante posible o es casi real de que no cubre el 100% de las actividades o del quehacer de una actividad o de todos los casos de una actividad, por mejor diseñador que seas o analista que seas. Y no es necesario tampoco. Con que cubra el 80% es ya un éxito. Cuatro, reducir los errores humanos. Al tener gobernanza, al tener políticas, procedimientos ya normados, protocolos de cómo debe actuar una persona ante ciertos hechos, cubres también el 80% de las casuísticas que tú tienes, pero reduces mucho el error cuando tienes un motor de proceso. Es decir, no puedes tomar, tienes tres decisiones para tomar, llegas a un gateway y tienes para hacer A, B, C. No puedes hacer más. Ahora, puedes tener un DES y una gestión de casos, puede ser el 20% que deje de lado, puedes obtenerlo, puedes guiarlo para allá, pero ya evitas de que las personas cometan un error o tomen un camino que ni siquiera está analizado o diseñado para que por ahí corra o funcione el flujo de trabajo. ¿Ok? 5. La gestión de errores y excepciones. Esto es vital. Recuerden, los procesos se mejoran en base a la información que estos arrojan de sí mismos. Si yo sé que un proceso está mal, es porque tengo información del proceso en sus aristas. Tengo información en tiempo, costo, calidad y capacidad. En algunas aristas tengo. Si quiero calidad, tendré sobre ese proceso, tendré un montón de quejas. Sabré que ese proceso, esa actividad en la cual de repente me planto, tengo personal deficiente, sea en cantidad o de repente en competencias, de repente requiero capacitarlo. Y bueno, hay muchas cosas que ver por ahí y quise traer a colación este punto, estos 5 desafíos en la automatización de procesos. Creo que hasta ahí es la presentación de la forma más rápida para aprovechar lo que son las consultas, Lucía. Creo que estoy dentro del tiempo. Sí, ¿pasamos con las consultas o nos...? ¿Sí? Perfecto. Bueno, aquí nos hace algunas preguntas Gonzalo Rodríguez, que nos acompaña desde Chile, siempre participando en nuestros eventos y también en la comunidad. A ver, primera pregunta. Según la experiencia en el uso e implementación de BPMS, ¿qué tan maduros están y en especial en su configuración, parametrización con respecto a 15 o 10 años atrás? Hace una década se requería una instalación on-premise, lo cual ya era una barrera. Adelante. Un saludo a Gonzalo Zúñiga de Chile. Bueno, Gonzalo también sabe la respuesta, obviamente es conocedor de esto, pero es una pregunta para el público. La tecnología avanza bastante en estos últimos años. Pensar que ahora en el 2025 ya se tiene software, motor de procesos, es decir, software el cual puedas sostenerlo como software libre, descargarlo, instalarlo en tu máquina o montarlo en un servidor local, es posible actualmente. Estamos hablando, sin hablar de marcas, hay esa posibilidad en la cual los que son de repente de sistemas, de informática, y no lo exploten, es porque están alejados de procesos. Y aquellos que hemos estado de una forma u otra orientados a procesos o nos hemos involucrado en procesos, somos de TI, para nosotros es prácticamente un dulce en el cual se nos posibilita muchas cosas, de los cuales quizás en el planteamiento de una arquitectura de sistemas nos queda con un gran vacío, ¿no? Siempre saber cuál es el siguiente paso, hacia dónde iban nuestros datos y cómo los explotamos. Hace 15 10 años parametrizar esto era obviamente un tanto más difícil, pero se hizo, ¿no? Nacieron los famosos RPs que trataban de hacer algunas cosas.
Es más, la evolución del RP hacia un corazón con un motor de proceso es casi natural. Eh, Creo que también Gonzalo lo sabe y todos deben saber lo que es SAP, que es el gran monstruo en RP, su compra a Signavio, que es un BPMS, no es casualidad, ¿no? Gracias, Jorge. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos hacer una evaluación para la elección de un BPMS? En especial, cuando de alguna forma comienzan a competir las herramientas de bajo código, ¿no? No necesariamente como un motor de base, con un motor de proceso, u otras con diferentes módulos integrados y de nicho, como por ejemplo herramientas como Jira, por ejemplo. Gracias. Actualmente ha aparecido un montón de herramientas para diferentes propósitos que te permiten esa automatización, ese paso a paso, desde el proceso, por ejemplo, de pasar un software a producción, donde de repente con un Ansible, pasar desde el momento que se codifica, pasar por certificación y mandarlo a producción, hasta software que tiene soporte a BPMN, a otros que no tienen soporte a BPMN, lo cual no quita que sean y consigan el resultado que tú deseas. Poder decirte cuál es el mejor es difícil. Te podría decir ciertas variables, quizás, ¿no? Si tienes un equipo de desarrollo, eh, móntate a hacer de repente, a construir algo mucho más elevado. Es decir, algo que te permita pasar a un nivel técnico sin BPMS o que complemente BPMS. Ahora, si tienes un equipo que no tienes un equipo de software dentro de tu organización, las herramientas low-code te ofrecen una solución muy rápida y válida. Solucionan cosas que para ti en el día a día te atormenta. Ahora, busquemos cuáles nuestros puntos débiles y nuestros puntos más fuertes. Hay muchos quick wins en los cuales puedes aplicar muchos casos de éxito que tienes que empezar a buscar. Recuerda que tu negocio no es único. Alguien ya hizo tu negocio y automatizó tu negocio. Busca esa experiencia. Si tu negocio es único, eso sí es difícil. El negocio es único, estamos hablando que solamente en ese país tú y tú nomás es eso. Ejemplo, las instituciones públicas. No hay otro poder judicial, no hay otra fiscalía, no hay otro ministerio de salud, de educación, justicia, etc. Son únicos. Ellos sí lo tienen bien difícil. Pero tu negocio sí es una tienda, un restaurante, un hotel. Ya las cosas están hechas. Y ponerte a buscar es convocar, hacer un método Delphi. ¿Quiénes tienen solución de ello? Preséntenmela y empezar simplemente a ver costo y beneficio y tiempo en implementación. No hay más por ahí. Actualmente la tecnología ha avanzado tanto que si quieres hacer formularios, ya con IA lo haces. Estamos hablando de que hacer un formulario con un prompt es posible. Hemos visto hace 2 años, el año pasado creo, en un BPMS Showcase, nos mostraron ellos, uno de los proveedores de tecnología, hizo un prompt en el cual dijo, quiero un formulario con tales cosas, lo detalló y la IA lo hizo de una forma rápida. Esto obviamente ya en tecnología que nosotros denominamos, entre comillas, tecnología web. Gracias, Jorge. Vamos a continuar con lo que nos dice Oswaldo. Buenas noches. Un motor de procesos, ¿de qué se alimenta? ¿Solo de flujos diseñados con BPMN? Bueno, en su caso, dice que conoce la metodología BPM, pero no mucho de los motores de proceso. Me imagino de la notación BPMN, ¿no? Adelante, Jorge. ¿De qué se alimenta? Bueno, de datos y reglas. De eso se alimenta todo motor de flujo. Es decir, los datos para que puedas tú validarles en un motor de reglas y poder dirigir el flujo hacia una u otra salida. Si tú no tienes reglas de negocio y no tienes flujos claros, es decir, qué actividad precede y antecede a una, mm, no te nada te sirve un motor de flujo, un motor de proceso. Tienes que tener muy bien el diseño. Si esto en BPMN, o sea, en cualquier notación, requiere ello. Las actividades, los datos y las reglas bien claras. Un motor sin ello no funciona. Ahora, BPM, ya la disciplina como tal, nos abre la puerta a diferentes tecnologías. Ojo,
Me mencionaste Jira. Jira te sirve mucho para gestionar. Yo lo uso para gestionar proyectos, sean ágiles o o en cascada. También se puede automatizar, se automatiza muchas cosas con Jira, ojo, así como otras herramientas que se están proporcionando. Sin embargo, primero tendría que saber cuál es el proceso que deseas automatizar, sobre cuál quieres guiar. Si son procesos, yo ahora mismo estoy metido mucho en lo que son el desarrollo de software y hay muchos procesos que se pueden automatizar. Desde el momento que se produce o se hace un requerimiento de software o un cambio en el software, parte de la gestión del mantenimiento, hasta que esté de la vuelta en el ciclo de vida del desarrollo de software y pase a lo que es producción. Pasando tanto por lo que es el ámbito de certificación, el staging o el de producción. Es una pregunta muy amplia, espero haberle respondido, Lucía. Gracias, Jorge. Vamos a ir a la siguiente pregunta porque nos gana el tiempo. ¿Por qué algunas empresas, y es algo que creo que todos nos hacemos la misma pregunta, y va muy relacionado con la madurez de gestión por procesos en, en países como el nuestro? ¿Por qué algunas empresas prefieren desarrolladores de software para hacer programas a medida y no toman en cuenta aún los BPMS, los motores de proceso? Acá de repente puedo dividir en dos los proveedores de tecnología o de software. Uno es la naturaleza propia del contrato que vas a hacer en el desarrollo de software. Muchos de ellos tienen ya soluciones cerradas o lo que llaman juegos enlatados que se pueden personalizar de cierta forma. Además, hay enlatados que son muy personalizables. Llámese las soluciones de Oracle, de Microsoft o de SAP. Son muy personalizables, te permiten hacer muchas cosas, cubren varios procesos. Es más, hacen maravillas con lo que con lo que tienen. Obviamente, flexibilidad no es el 100%, escalar tampoco, pero sí se acerca mucho, 70-80%. Ahora hay software enlatados que sí son muy rígidos, en los cuales, bueno, te tienes que acomodar, ¿no? Tu proceso te acomoda a ellos, no ellos al proceso. Y la segunda parte serían las fábricas de software, ¿no? En el cual tú le dices qué tiene que hacer. No tienen mayor injerencia sobre lo que tú pretendes hacer, salvo contrates un servicio sí, ya de arquitectura de software soportado por un motor de proceso, que eso es distinto. Obviamente nadie te va a ofrecer una solución en un motor de proceso por algo simple. Aún la madurez, como la exclusividad, no es muy elevada en las organizaciones. Es más, esa separación que se tiene entre el punto de vista de procesos de la parte administrativa con procesos de TI sigue siendo un camino, una distancia muy larga. Es decir, mientras que TI ve lo que es el análisis funcional, ve cómo hacer las tareas, cómo hacer los formularios para que tú guardes datos, ojo, datos, no le importa mucho hacia dónde van los datos. Tú me dices que guarde el dato, yo lo guardo. Que aparezca esta pantalla, yo lo hago la pantalla. Listo. Ahora, a mí como TI, si voy del lado de repente el analista programador, te digo, ¿sabes qué? Tú me dijiste que lo guarde y lo guarde. No es que no me interese, sino que no me pediste más. Quizás el analista sí lo empieza a ver un poco diferente, ¿no? Oye, ¿esto para qué va a servir? Que de repente esta información a futuro me puede servir para ello. Sí, pero aún sigue siendo acotado a la visión del proceso, ¿no? La visión del proceso es un punta a punta muy lejano para TI y se entiende porque hay tareas del día a día, hay tareas de producción, requerimientos que no me permiten tener esa visión. Y por otro lado tienes el área de procesos, ¿no? Que está separado. Y ellos sí tienen esa visión del punta a punta, entre comillas, y saben los problemas que tienen porque muchas de las quejas van ahí en la parte normativa, porque ellos hacen la parte normativa procesos en lo que es desde los lineamientos hasta los procedimientos como tal, pero sin embargo el conocimiento de un motor de procesos ha quedado ahí un tanto relegado, ¿no? Es más, hablarle de automatización en low code sigue siendo lejano. En el momento que se empiecen a unir, nuevamente esa unión es parte de la madurez de procesos, estamos hablando de un nivel 2 a escalar hacia un 3, uses el modelo que quieras de madurez de procesos. El último que estamos viendo con Lucía, el de Pedro Roledo, si ese lo entiendes,
esos 20 ítems suficiente. Y te darás cuenta por qué no hay empresas de software que ven la automatización de procesos o la creación de software montados por un motor de procesos, lo cual es falta de madurez y obviamente falta de la comprensión como tal, lo cual sí yo les garantizo que no es por competencias, ¿ah? Es decir, por competencias tecnológicas. La gente que sabe Java, la gente que sabe un lenguaje, normal puede usar un motor de procesos. Simplemente que el desconocimiento es muy grande. No tenemos las luces montadas sobre un motor de procesos para que nos facilite, salvo una que otra empresa. Es más, hace una experiencia del cuento, hace como 6, casi cuando estaba ingresando a la BPMB, me contacta una empresa y me dice, Jorge, queremos hacer unas cosas ahí más raras, modernas con Civi. Y en ese instante no sabía que era Civi. Para mí era, no, hay que hacerlo así, de esta forma. Obviamente le di una solución, montar una arquitectura que planteaba también los pasos sin problema. Y ahí es donde me metí a lo que es la investigación de ver lo que era Civil. Y Civis, por si acaso, Zeve. Y los que ya lo conocen sabrán de qué estoy hablando. Es gratis también y ahí puedes hacer muchas travesuras que te permiten automatizar y hablar con un lenguaje como Java. Gracias, Jorge. A ver, Gonzalo nos comenta, ¿no? Que en lo personal es un convencido de que mucho desarrollo tradicional de flujos de trabajo se puede acelerar con un BPMS, lo cual va acorde a lo que nos contaste, Jorge, en especial la orquestación de servicios o APIs, ¿no? Vamos a continuar con la última pregunta. Con esto vamos a cerrar el evento. Y gracias por su participación, por la participación de todos. Dice, ¿se puede automatizar con BPMS procesos complejos punta a punta, como por ejemplo procesos como otorgar créditos? Ah, eso también lo hizo Gonzalo. Se puede automatizar un procesos complejos. Ya cuando hablamos de procesos complejos, yo lo entiendo de dos formas ahí, Gonzalo, ¿no? A ver si me aclaras ahí. Un proceso complejo es, entre la diferencia entre complejo y complicado, ¿no? Complejo lo hacemos Sí, nosotros. Jorge, lo que pasa es que hay varios Gonzalo. Gonzalo nos ha compartido el link y hay varios que han ingresado. Esa es una pregunta de los que han ingresado con su link. Y entendí ahí, o sea, tienes que decir que se registra, pues, Gonzalo, para que cada uno tenga su nombre personalizado. Bien, con respecto a lo que es un proceso complejo, estaba hablando, yo lo entiendo por dos aristas. En un proceso complejo, la diferencia de complejo y complicado. Complicado lo hacemos nosotros, los humanos. Es decir, aquello que se puede hacer de repente en 2 pasos, lo hacemos en 5. Estoy pensando que no te refieres a ello, sino al proceso complejo en el cual la decisión o la forma como se van confluyendo las actividades pasa por una gestión de casos, en el manejo de CMN, por ejemplo. Si es de esa forma, ahí sí estamos un tanto out de lo que es la automatización como todo el proceso, ¿no? Ahora, la segunda forma, que es verlo desde un proceso complejo, punta a punta, por ejemplo, el proceso de otorgar créditos. Créditos, también lo estoy entendiendo de dos formas. Créditos, por ejemplo, en la parte educativa, donde tú llevas cursos y por cada curso tienes tantos créditos, incluso tienes cursos selectivos o de repente materias selectivas y tienes crédito. O también le digo créditos a un banco. Ahí estoy viendo el chat. Hay que revisar el envío del link porque no funcionan en los casos. Sí, hay que revisarlo. Hay que revisar esa parte, por ejemplo, que comenta ahí Gonzalo en el chat. Es importante que ustedes lo digan en el chat de la EPMP para que se revise. Ah, créditos financieros. Ah, los créditos financieros sí es bien, bien complejo. Ese sí es complejo. Porque hay un montón de reglas de negocio ahí. Si el crédito es de tal tipo, llámese desde el prendario, automotriz, hipotecario, y cada uno con diferentes tasas, y manejas todavía cada crédito, lo manejas dependiendo de la persona todavía, desde su historial crediticio, hasta hay ofertas que haces a cierta persona en un determinado día. Solo en un determinado día. Hay una oferta en crédito para ti ahora, en estas 24 horas. Si no tomas el crédito, tienes otra regla de negocio.
¿Se puede automatizar? Sí, es una gestión muy, muy compleja, pero veo que esa parte del proceso punta a punta está más relacionada a las reglas de negocio. Es decir, debería tener más un soporte de un motor de reglas de negocio, el cual muchos motores de procesos sí lo tiene de forma embebida. Eso sí te podría decir, Gonzalo. Perdón, acá fue Henry, fue Henry, Henry, Henry. Henry. Y Henry, Gonzalo también lo sabe. Sabe que todo eso es un montón de reglas de negocio y que existe motores de reglas de negocio embebidos, también externos por si acaso, motores de reglas de negocio, para que puedan articular, comunicarse a través de APIs con un motor de proceso. Y incluso hay web, hay soporte. Uf, es una maravilla el motor de proceso y para eso también un lenguaje muy distinto, ¿no? No todos los motores de reglas de negocio se manejan con DMN, sino también puede ser con una regla de tablas de decisión o en lo más nativo y mundano con if y else, ¿no? If, then else. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, Jorge, por compartirnos tu experiencia. Muchas gracias a los participantes por darnos su tiempo. Y Jorge, de repente algunas palabras finales del evento, por favor. Claro. Bien, agradezco esta oportunidad de poder compartir un tanto esta experiencia y que ustedes también lleguen a saber que los siguientes pasos que se puedan dar no están muy lejanos y que ya muchas personas, así como los del BOA, algunos miembros que conocemos, ya nos hemos tropezado con ellos. Y hagan sus consultas, comuniquemos, hagamos ese networking lo más grande posible, que la disciplina de tiempo procesos crezca no solamente en conocimiento, sino también en comunidad. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a los participantes. Y por favor, como dice el mensaje, no olviden encender sus cámaras para la toma de fotos respectivas que compartiremos en nuestras redes sociales. Ahí está. Empezando Gonzalo. Ahí está. Ahí está Augusto. Ahí está. Vamos a darles unos segundos más para los que quieran encender sus cámaras y compartir con nosotros. Ahí está César, que es parte del board. Listo. Listo. A ver, otro screenshot, por favor. Listo. Muchas gracias. Hasta el siguiente evento. Cuídense.